deslizamientos en asentamientos subnormales, en zonas mineras. Veamos un ejemplo de un problema de deslizamientos en la población de Retama, en zona de minería de oro, en el Perú. La mañana del 15 de marzo, el miedo y pánico se apoderó de los pobladores de Retamas, distrito de Parcoy, cuando en solo segundos un deslizamiento de tierra y lodo enterró decenas de viviendas construidas en las laderas del Cerro La Esperanza, dejando a varias familias damnificadas. Pero esta no sería la primera vez que un derrumbe así sucede en la zona. En el 2009, el fenómeno natural dejó 9 fallecidos y 25 damnificados, considerando al lugar como de alto riesgo y solicitando a la ciudadanía su reubicación. Sin embargo, 13 años después, este desastre volvió a conmocionar a La Libertad. Tras una evaluación de lo ocurrido, el director de preparación del Instituto Nacional de Defensa Civil, Miguel Yamaski, manifestó que este fenómeno fue provocado por la temporada de lluvias. No, lo ha aventado el cerro, ¿eh? Lo ha aventado el cerro, ha estado pasando y lo ha aventado. Hasta la localidad de Retamas llegó el gobernador regional de La Libertad, junto a escuadrones de búsqueda y rescate, como también autoridades nacionales. El mismo presidente de la República, Pedro Castillo, recorrió el lugar para informar sobre la situación y declaró por 60 días en estado de emergencia a la localidad de Retamas. Señor ministro de Vivienda, tiene usted la orden para que coordine con el alcalde distrital y el gobernador regional para atender esta población. No podemos tener un pueblo así y necesitamos garantizar el desarrollo sostenible de este centro poblado. Hasta el momento, el alud ha dejado 6 personas fallecidas, 7 personas heridas, 2 desaparecidos, un niño y un adulto, 53 damnificados, 45 afectados, 6 viviendas destruidas, 12 viviendas inhabitables, 13 viviendas afectadas, un establecimiento comercial destruido y 100 metros de tuberías de agua destruidas. Esto no puede seguir pasando. Hay gente que se atreve a hacer un techo sobre el río ya en esta zona. Hay gente que se atreve a perforar el cerro y ahí hace su vivienda. Yo creo que hay que ordenar también a la ciudad. No sabemos la naturaleza cómo nos va a golpear, pero para eso tenemos que asumir retos en cuanto a la prevención. Ahora lo que tenemos que hacer, la persona responsable que estiman a la vida, que le estiman a su familia, hay que tratar de sacarlo. Señor ministro de Vivienda, señor presidente, yo lo que quiero plantearles a ustedes, hagamos inmediatamente un plan de acción. Tenemos que ver de qué manera damos un desarrollo sostenible a este pueblo. El centro poblado de Retamas vive un panorama triste ante las pérdidas humanas.
entre ellas la de un bebé, menores de edad y adultos, además de un clima de incertidumbre por los cuantiosos daños materiales tras la destrucción de decenas de viviendas en su totalidad, y sin contar aún con una esperanza de una concreta reubicación para su seguridad. Calladito. En el norte del Perú, en los Andes, a altitud entre 2.750 y 2.800 metros sobre el nivel del mar. Población de Retamas, distrito de Parcoy, provincia Patás, departamento de La Libertad. Una catástrofe con origen socioeconómico, con origen geotécnico. Analicemos. Una población minera, una población asentada en lo alto de la cordillera, en los Andes. 5.000 personas, un poco más, asentadas en las gargantas de unas quebradas, en unas laderas. Similar a muchas poblaciones nuestras en nuestros países. Asentamientos humanos subnormales que han nacido en forma espontánea relacionados con la actividad minera. ¿Por qué la gente está ahí? Porque su sustento lo derivan de la minería y deben estar cerca de la mina. El presidente del Perú hablaba de reubicar. Pero reubicar, ¿cómo y dónde? Veamos. Una gran cantidad de habitantes, más de 5.000 personas, derivan su sustento de la minería de oro. Minería de oro, llamémoslo ancestral, que se inició en el tiempo de los incas, creció entre la conquista y durante la república. Hoy ya son 5.000 personas. Pueblos mineros en alta montaña, donde no hay espacio para asentamientos humanos, o no hay espacio en buenas condiciones de estabilidad para asentamientos humanos. Prohibir la minería,
prohibir que esas personas estén ahí, reubicarlas, ¿cómo y dónde? En ese crecimiento urbano informal relacionado con actividades socioeconómicas de sustento, porque esas personas que viven ahí derivan su sustento de la minería. Construcciones informales sin licencia alguna. Vamos nosotros a reglamentar la construcción en esas zonas rurales, llamémoslos subnormales. El gobernador de La Libertad dijo: ninguna de las viviendas tiene licencia, porque aquí la tierra realmente es de nadie. Sí, la tierra es de nadie. La tierra es de los mineros que viven ahí, que tienen sus familias, que necesitan sobrevivir. Construcciones de 8 o de 10 pisos, posiblemente sin intervención específica de un ingeniero estructural y mucho menos de un ingeniero geotécnico. Se construye. ¿Por qué se construye ahí? ¿Por qué no interviene un ingeniero geotécnico? ¿Por qué no interviene un ingeniero estructural? ¿Cuál es el tipo de cimentación que se utiliza en esas viviendas? ¿Cuál es su localización con respecto al riesgo? Es ingeniería subnormal. La deforestación es evidente. Si vemos esta fotografía en la zona del desastre, donde había ocurrido un deslizamiento en el año 2009, acá en la parte central de la fotografía. Ocurrió uno nuevo en 2022. Y si observamos en la esquina superior de la fotografía, superior derecha, el comportamiento de esos materiales desde el punto de vista geotécnico y deforestado. ¿Por qué se deforesta? ¿Qué podemos hacer para que no se deforeste? El gobernador de La Libertad y el director de preparación del INDECI en el Perú dice que la deforestación se hace para poder construir viviendas. Parcialmente sí, pero la deforestación tiene otros orígenes. El uso de la leña para preparar alimentos. El pastoreo. Otro sistema de vida de los pobladores. El problema tiene raíz social y tiene raíz económica. Hay un contexto interno geotécnico, geológico. La problemática no es tan sencilla. Alguien diría: hagamos un plano, hagamos un estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Se hacen estudios. Pero el problema se resuelve con un estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. ¿O se requiere ir más allá? Se requiere buscar soluciones desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista socioeconómico y del punto de vista cultural. Soluciones de fondo para estos problemas.
Retamas no es la única población en nuestros países que está en riesgo. Tenemos miles de asentamientos similares. ¿Y qué estamos haciendo desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista de la geotecnia, de la geología, desde el punto de vista social, desde el punto de vista del Estado, para resolver esas problemáticas con soluciones de fondo? Un plano, sí hace falta hacerlo. El estudio de amenazas nucleares hay que hacerlo, pero con un objetivo específico, con unos resultados, con un... Siempre que se haga un plano de amenaza, un área de riesgo, debe proponerse una solución. No es que la solución no es reubicar. Si se va a reubicar, ¿dónde se va a reubicar? ¿Cómo se va a reubicar? Generalmente los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo son estudios que no cumplen objetivo alguno. Los archivan en un gabinete. ¿Por qué? Porque los estudios quedan cortos. No es elaborar el plano, es proponer una solución y una solución con detalles técnicos, con detalles de el procedimiento, la formulación de recursos, porque si hay que reubicarlos, ¿dónde y cómo? ¿Cómo se va a cimentar las viviendas donde se va a reubicar? ¿Cuál es el sitio donde deben reubicarse? ¿Qué costo tiene? ¿Qué estudios hay que hacer? ¿Dónde están los recursos? Resolvamos los problemas y no lleguemos solamente a los diagnósticos. Construcciones en el pie de una ladera de un cerro de rocas ígneas meteorizadas. Sí, la roca. Una roca ígnea meteorizada, fracturada. Las zonas mineras de oro son rocas fracturadas. Son rocas ígneas y metamórficas. El elemento geotécnico y geológico de la zona minera es la roca. Si no estuvieran las fracturas, no estaría el oro. Luego, lo uno va con lo otro. Las zonas mineras de oro son típicamente zonas inestables. En la zona de retamas afloran rocas intrusivas tipo tonalita y granodiorita, muy alteradas y muy meteorizadas. O sea, la población está sobre rocas, sobre suelos residuales, llamémoslo así, de rocas intrusivas, rocas que afloraron, que están fracturadas, que están meteorizadas y que tienen los materiales muy poca cohesión. Son materiales arenosos, materiales con muy poca resistencia de cohesión. Granodiorita, roca ígnea plutónica de grano grueso, textura fanerítica, muy parecido a lo que nosotros llamamos granito, y está constituido principalmente por cuarzo y feldespatos, por materiales que al meteorizarse se convierten en arenas. O sea, pendientes de más de 45 grados en un material que es una arena, o se comporta en forma granular. Veamos la estructura de la roca. El GSI, una estructura desintegrada, muy fracturada, con espaciamientos entre fracturas entre 0.01 metro, o sea, entre 1 centímetro y 20 centímetros. Abiertas.
abiertas entre 1 y 5 milímetros. O sea, una serie de fracturas cercanas las unas a las otras, abiertas, con una resistencia muy baja al cortante, de 25 y 50 megapascales. Información geológica del Ingemet del Perú. GSI de 15. Construir una vivienda en una ladera sobre un GSI de 15, con un GSI de 15, es construir una vivienda sobre una ladera inestable. La podemos estabilizar. Podríamos haber estabilizado la ladera para poder construir viviendas. Podríamos haberla cimentado adecuadamente. ¿Cómo debimos haberlo cimentado y dónde debimos haber cimentado? ¿Dónde se deben construir las viviendas? Es importante no solamente describir el estado de la roca, sino definir por zonas cuáles son las zonas de menor riesgo, o sea, zonas con mayor GSI, que nos den garantía de estabilidad y que podamos nosotros eventualmente construir viviendas adecuadamente. Las rocas, como lo pueden observar en esta fotografía, en retamas, presentan un conjunto trabado de bloques y trozos de roca angulosos. Miren, que son trozos de roca angulosos, muy meteorizados, muy fracturados. Es un dominó de materiales rocosos con fracturas, con meteorización. Normal en zonas mineras. La superficie está muy meteorizada. El perfil del terreno, este es un perfil después del deslizamiento, perfil topográfico. Más de 100 metros de altura de la ladera, de ese sector de la ladera. Pendientes de más de 45 grados. Agrietamientos. Y en la parte baja, junto a la quebrada, una zona de menor pendiente. Y observemos el deslizamiento. Observemos cómo fueron construidas las viviendas a media ladera. Tipo de ruptura del deslizamiento semiplanar. Realmente el deslizamiento no fue súper grande. Un volumen estimado de 9.500 metros cúbicos y cubre un área de 1.963 metros. Un deslizamiento pequeño, un deslizamiento en alta pendiente, velocidades muy grandes de los materiales como lo vimos en los videos, y viviendas en la mitad de la ladera. Sí, ahí no debieron haber estado las viviendas. Pero ¿dónde deberían haber estado y cómo deberían haber estado cimentadas y cómo se debía haber conservado la ladera arriba de las viviendas? El tema de la deforestación. Miren el tamaño de los bloques. El tamaño de los materiales deslizados. Y vean la pendiente de la ladera. Gravas, cantos, bloques en matriz areno-arcillosa. Algunos bloques más grandes, bloques de hasta 1,5 metros de diámetro. Materiales de comportamiento granular. Veamos el depósito de los materiales, bloques, gravas, arenas. El cono de materiales depositado en el pie del deslizamiento. Pendiente del terreno después del deslizamiento, aproximadamente 45 grados, pero antes del deslizamiento, la pendiente arriba de la vía era de más de 60 grados. Ya al deslizarse, disminuyó la pendiente,
Pero vean que la pendiente en la zona donde no hubo deslizamiento, o donde antes de deslizarse, tenía aproximadamente 60 grados. Al deslizarse, formó un ángulo de reposo, esos materiales, materiales granulares, materiales gruesos, materiales angulosos, un ángulo de fricción de aproximadamente 45 grados. Cohesión, cerca a cero. Pendientes, veamos el mapa de pendientes. Está el río Parcoy. Veamos el río Parcoy, vean el río Parcoy. La zona de menor pendiente, la zona de color verde, junto al río Parcoy. Y a medida que se aleja del río, la pendiente aumenta. Y hay una vía que tuvo mucho efecto el tema de la vía. La construcción de una vía por encima de los asentamientos humanos altera la roca y altera la pendiente. Vía cortada a media ladera en zona escarpada. Esa vía arriba de los asentamientos humanos es un factor importantísimo para tener en cuenta cuando estamos evaluando riesgos. Evaluar la influencia de las vías, la influencia de los alcantarillados, de los acueductos, la influencia de la deforestación. Viviendas prácticamente encima del río Parcoy. Otro problema adicional, el problema de inundaciones. Y viviendas a media ladera, arriba del valle propiamente dicho del río. Sobre estas rocas de grano de orita, fracturadas, GSI de 15, alteradas, meteorizadas. Y varios deslizamientos activos. El deslizamiento del año 2009, ahí está. El deslizamiento ocurrido en el año 2022 y otras zonas de desplazamiento del terreno. La zona de inestabilidad es grande. La cantidad de viviendas en riesgo es muy grande. La solución de reubicar requiere de un gran proyecto. O sea, en la población de Retamas se requiere generar un proyecto para reubicar por lo menos 3.000 viviendas. Habría que buscar el sector donde se irían a reubicar y el Estado invertir para ver los problemas. Los problemas no se resuelven con un plan, no se resuelven con una orden, por favor, desocupen. ¿Para dónde se van? El Estado debe intervenir con proyectos que resuelvan la problemática de fondo, la problemática socioeconómica. Veamos el riesgo actual. Ocurrió el deslizamiento, pero arriba del deslizamiento hay una grieta de tracción, con una grada de entre 50 centímetros y 1 metro, y una longitud de aproximadamente 30 metros. Un material suelto arriba del deslizamiento de aproximadamente 2.000 metros cúbicos. Esas grietas muestran que hay un riesgo real, un riesgo a corto plazo. La grieta de tracción, el material meteorizado, pero ven ustedes de que después de que se vaya este material, va a aparecer una grieta más arriba, y después una grieta más arriba. Miren que la ladera no es de 100 metros, la ladera tiene una altura total de más de 200 metros. Y el problema a resolver es el problema de toda la ladera.
la grieta de tracción. Muy importante tenerla en cuenta para la decisión de hoy. Sí, el presidente dice evacuar, evacuar, evacuar. Solución, sí hay que evacuar. Y hay que evacuar lo más rápidamente posible. Pero evacuar ¿a dónde? ¿Cómo? ¿Cuál es la solución a mediano y largo plazo? Miren la grieta de tracción. Arriba del deslizamiento. Observen la deforestación. La vista superior de la grieta, de tracción, de este deslizamiento. Amigos de la agencia de noticias andina, como podrán ver, estamos justamente en el área del deslizamiento de tierra ocurrido el último martes 15 de marzo. Como pueden apreciar, la cantidad de rocas que hay en esta zona es solo una pequeña muestra de todos los destrozos que ha ocasionado este deslizamiento aquí en el anexo de Retamas, uno de los 32 anexos del distrito de Parcoy. Este valle está en medio de cerros, por lo que este centro poblado siempre está en constante riesgo de este tipo de desastres. En el año 2009 hubo un deslizamiento similar que ocasionó el fallecimiento de 9 personas. Es por ese motivo que todas las autoridades entendidas en el tema están recomendando a los pobladores que reubiquen sus viviendas en un lugar donde no puedan ser afectados por estos constantes deslizamientos justamente en esta época de lluvias. Sin embargo, no solamente las casas que han quedado cubiertas por este deslizamiento están en peligro, ya que según las imágenes obtenidas por el dron de la agencia de noticias andina, hemos podido constatar una importante falla geológica que puede ocasionar en cualquier momento otro derrumbe de similares o mayores proporciones a los ocasionados el último martes 15. Como podrán ver, estamos en una época de lluvia y esto origina estos deslizamientos naturales en esta zona. Ante esta situación, la Municipalidad Distrital de Parcoy ha dispuesto la evacuación de las personas que viven cercanas, aledañas a este deslizamiento. Sin embargo, hay muchas familias que todavía han decidido quedarse ignorando el inminente peligro de esta zona. Con las imágenes de Brian Rey. ¿Qué dice el presidente? El presidente instó a los pobladores a convencer a sus vecinos y familiares de la necesidad de un traslado, porque no se puede contener la fuerza de la naturaleza cuando se ocupa en zonas de riesgo. El presidente recomienda a la gente evacuar, irse, pero el presidente quedó corto. ¿A dónde? El problema es más de fondo. Se requiere que el Estado plantee soluciones viables y aporte los recursos económicos que se requieren. Evacuar, evacuar, evacuar. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Y quién es el responsable? El ingeniero Miguel Yamasaki, director de preparación del INDECI del Perú, dice: han pasado 13 años y tenemos que lamentar este desastre. Aquí hay complicidad de los gobiernos locales que han permitido que la población siga viviendo ahí. ¿Es correcto asegurar que hay complicidad de los gobiernos locales para que la gente esté viviendo en una zona de riesgo? ¿Qué puede hacer el gobierno local
¿Con qué recursos? ¿Con qué asesoría técnica? ¿Cómo? El problema es mucho más complejo. En el año 2009 había ocurrido un deslizamiento en la zona aledaña. Sí. En el 2013 también. En el 2022. Y la solución que se plantea es no permitir expansión urbana en las laderas de los cerros. El problema se resuelve impidiendo el asentamiento humano en las laderas. ¿Cómo se impide? La población, ¿dónde puede vivir? Esa población va a estar ahí. 5.000 personas que viven de la minería. En el 2009 se recomendó elaborar cartografía. Importante, elaborar la cartografía técnica. Capacitar a la población. Capacitar a la comunidad. Y reubicar. Pero es posible no permitir la expansión urbana en las laderas en estos poblados, teniendo en cuenta factores sociales. El factor social es importante. El factor económico. Población que vive de la minería. Culturales. Familias que desde hace cientos de años habitan la región y que viven, su sustento lo obtienen de la minería. Los ingenieros geotecnistas, los geólogos, todo tipo de profesionales, el Estado, los administradores de las entidades. Busquemos soluciones de fondo, soluciones definitivas. Hacer un plano y decir reubiquen, evacuar. Resolvamos el problema social, económico, cultural y el problema técnico. Reubicar las viviendas en riesgo. ¿Dónde y cómo? La población vive de la minería. No hay espacio. Las laderas de los Andes, cauces en B. Habría que generar el espacio. Habría que hacer obras de ingeniería para generar el espacio donde reubicar. Y no hay inversión del Estado en estas zonas subnormales para construir vivienda digna. Hay planes de vivienda especialmente para las zonas grandes poblados urbanos. Estas zonas de poblaciones pequeñas, de asentamientos humanos en las montañas, generalmente están descuidados por el Estado. Inversión del Estado para construir vivienda digna en zonas subnormales en nuestras montañas. El problema es solo retamas en el Perú. ¿Resuelto los retamas resuelve el problema? Los asentamientos humanos en zonas mineras y en zonas de desarrollo en las montañas son un problema en la mayoría de nuestros países. Hago una pregunta. ¿Cuántos retamas tenemos en Colombia? Y hay soluciones en proceso para resolver la amenaza y riesgo. No es hacer un mapa de amenaza y riesgo, es resolver el problema. Resolver el problema de riesgo de esa población. ¿Qué hacemos? Es nuestra responsabilidad como profesionales y hasta dónde va nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias por la atención.